La hacienda El Desafío se alzaba majestuosa en la llanura andaluza, rodeada de encinas y cedros centenarios. Bajo el sol de mediodía, sus muros encalados brillaban con un brillo que evocaba la tradición y el poder de la familia Vázquez. Durante generaciones, aquel nombre había sido sinónimo de cría excelsa de sementales. Sin embargo, desde hacía 3 semanas, un solo caballo había desafiado todas las expectativas y convertido la fama de la hacienda en mofa. El semental negro, de crines azabache y mirada altiva, había derrotado en sucesivas tentativas a los 5 mejores domadores de la región. Cada mañana, su fuerza indómita y su furia contenida enloquecían al grupo de peones que trataban de someterlo. Heridos de diversa consideración habían llenado el hospital rural y las burlas cruzaban las veredas y tabernas cercanas. Negro tiene al demonio en la sangre, decían. Pero don Enrique Vázquez, dueño y hacendado, apretaba los labios cada vez que escuchaba comentarios de sacrificio o escarnio. No se mata un animal de este valor por orgullo herido, repetía cuando Rodrigo, el capataz, sugería con voz queda que quizá convenía liberar al semental con un tiro de gracia. Su línea de sangre pura vale oro para nuestra cría, añadía el hacendado, con la mirada fija en el corral. Aquellos muros habían presenciado hazañas de doma que se contaban en toda Andalucía. Renunciar a ese legado era un sacrilegio que don Enrique no podía permitirse. Fue entonces cuando Alejandro, el hijo menor del capataz, de apenas 19 años, se atrevió a mencionar un nombre que hizo sonreír con melancolía al hacendado. Mi abuelo hablaba de un viejo domador de Sierra Morena, Domingo Ferreira. Dicen que podía someter al más salvaje con la palabra. Al oírlo, algunos intercambiaron miradas escépticas. Otros, más veteranos, reflexionaron con nostalgia. Domingo Ferreira, un portugués que había trabajado para el padre de don Enrique antes de desaparecer sin dejar rastro. Se le atribuían métodos arcanos y una conexión casi mística con los caballos. «Tráiganmelo», ordenó don Enrique al fin, y el murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Rodrigo alzó una ceja, pero su patrón no admitía réplica. «Ofrecedle lo que sea necesario. Este semental aguarda algo que solo él podrá revelar». Así, aquella misma tarde, una figura solitaria emergió en la colina, un hombre de humilde porte, con ropa sencilla y un morral de cuero al hombro. Su cabello, ya blanco, contrastaba con 2 penetrantes ojos azules. Cada paso que daba por el camino polvoriento parecía medido con deliberación. Al cruzar las puertas de la hacienda, el silencio se volvió denso. Los peones dejaron las tareas, los mozos cerraron los establos y hasta las cocineras asomaron los delantales. Unos lo ridiculizaron. «No puede sostenerse en 2 pies. Apenas servirá para montar un burro». Otros, en cambio, guardaron reserva. Don Enrique descendió del balcón y estrechó la mano de aquel extraño. «Gracias por venir, Domingo. No vine por ti», replicó el visitante con voz baja, pero firme. «Vine por el caballo». Fue como un golpe de viento helado. Nada más importaba al hacendado que la promesa de una solución. A esa hora el sol comenzaba a declinar, proyectando largas sombras en el corral principal. Don Enrique condujo a Domingo y a un reducido grupo de peones, entre ellos Alejandro y Miguel, el más experimentado de los montadores. Antes de cualquier intento, el viejo domador pidió silencio. «Apartaos», ordenó. El verdadero conocimiento no se exime como un truco de circo. Con paso lento y seguro, Domingo se plantó frente al semental y esperó, inmóvil, mientras el animal lo escrutaba con curiosidad altiva. Minutos después, en un susurro apenas audible para los demás. Domingo preguntó: «¿Cómo lo llamaron?» Miguel, sorprendido de que el domador se dirigiera al caballo de ese modo, respondió casi sin pensar: «Negro». El viejo asintió y negó suavemente: «Los nombres tienen poder. Antes de conocerlo, lo han condenado». Entonces se despojó del chaleco, mostrando en su antebrazo una cicatriz antigua y serpenteante. Algunos vieron en esa marca el reflejo de una historia tan oscura como el pelaje del semental. Sin prisas, sin fuerza, ni bridas, Domingo se aproximó un paso más. Hablaba palabras en un tono bajo, pausado, que nadie comprendía. El silencio se volvió absoluto. Hasta el viento pareció contener la respiración. Y entonces ocurrió lo imposible. El semental bajó la cabeza, relajó las orejas y permitió que Domingo rozara su crin. Un estremecimiento recorrió a los presentes. Ni cuerdas, ni riendas, ni la más mínima imposición.
solo la presencia paciente de un hombre que había aprendido a esperar. La lección no terminó ahí. Con sorprendente agilidad, Domingo montó al caballo sin silla ni freno. Se alzó en su grupa como si fuera suya por derecho propio. Con suaves presiones de rodilla y un murmullo apenas perceptible, inició un trote pausado alrededor del corral. Animal y domador parecían una misma entidad en perfecta armonía. Al paso por el centro del patio, Alejandro se adelantó y el semental, al reconocer esa mirada joven y franca, inclinó el cuello. Domingo extrajo del morral una manzana silvestre y se la tendió al joven con la palma abierta. Cuando el animal la tomó con delicadeza, un murmullo de admiración recorrió la multitud. Rodrigo, el capataz, no pudo contenerse. ¿Qué truco es este, viejo? Domingo lo miró serenamente y respondió: ningún truco. Ofrecí 3 cosas que no os dignasteis a dar: tiempo, respeto y silencio. Miguel, aún incrédulo, intentó objetar, pero don Enrique lo interrumpió con voz firme. «Aprende de esto. Aquella demostración fue una lección sobre la verdadera naturaleza del dominio. No imponer la fuerza, sino cultivar la confianza». Al anochecer, don Enrique invitó a Domingo a cenar en la casa principal. El comedor, iluminado por un candelabro de cristal, se mostraba demasiado opulento para esa reunión de confesionarios. Teresa, esposa de don Enrique, aguardaba tras un biombo. Su rostro reflejaba la tensión de 30 años de secretos. Cuando el domador se sentó, el silencio se volvió insostenible hasta que Teresa, con voz quebrada, rompió el hielo. «Vi lo que hiciste hoy. Alejandro no cesa de hablar de ello». Domingo asintió con lentitud. «El chico tiene buen corazón y manos hábiles para los caballos. Tiene los ojos de tu padre». Esa mención del abuelo trajo un suspiro de reconocimiento a la habitación. Don Enrique se puso en pie y, con mirada fija en el brasero, confesó 30 años atrás: «Mi padre te expulsó de estas tierras acusado de robo». «Acusación injusta. Tú te ibas con una promesa de matrimonio y ella estaba embarazada». Domingo frunció el ceño mientras Teresa, con la voz entrecortada, rememoraba: «Te dieron 2 opciones: jurar que el niño era de Enrique o verte entregado a las autoridades. Tú elegiste el silencio». Aquella revelación colmó la mesa de palabras no dichas. «Rodrigo no es hijo mío», anunció finalmente don Enrique. Una ola de emoción recorrió el rostro del portugués. «Es tu hijo», susurró Teresa. Domingo palideció al comprender que la cicatriz en su brazo marcaba no solo un pasado de dolor, sino también la memoria de su propia paternidad. Don Enrique continuó, casi en un sollozo contenido: «Me quedan meses de vida. Quiero corregir, por lo menos, un error de mi padre». El domador se levantó. Su silla chirrió sobre el suelo de madera. «30 años perdidos», murmuró. «No del todo perdidos», replicó Enrique, con firmeza. «Tu hijo creció honrado. Tiene tu paciencia y tu fuerza». A la mañana siguiente, al alba, los primeros rayos iluminaron el corral contiguo. Domingos, Teresa y don Enrique caminaron juntos hacia el establo donde Alejandro ya alimentaba a Sombra. Cuando Rodrigo los vio, los ojos del joven capataz reflejaron asombro y algo parecido a reverencia. Teresa puso una mano en el hombro de Domingo. «Sé mi hijo», dijo en un susurro que el viento llevó a todas las cuadras. Bajo aquel cielo que había sido testigo de tantos silencios, comenzó una nueva historia, no de dominio, sino de reconocimiento, no de imposición, sino de entendimiento mutuo. Y así, mientras la hacienda despertaba para un nuevo día, la leyenda de Sombra y del viejo domador se convertía en la crónica viva de la transformación, la certeza de que, al igual que el corazón de un caballo, el corazón humano solo se somete cuando se le ofrece la paciencia y el respeto que merecen. Cuando el sol despuntaba sobre los olivares, la calma reinaba en la hacienda del desafío con una serenidad inusitada. Los trabajadores, aún emocionados tras la demostración de Domingo, se movían con renovado respeto hacia Sombra y su joven guía, Alejandro. Ya no había temor ni celo. Las voces que antes murmuraban sobre sacrificios y fracasos ahora alababan la armonía recién descubierta entre hombre y caballo. Domingo, consciente de la fragilidad del momento, propuso comenzar las lecciones formales en los corrales. Invitó a Rodrigo, a Miguel y al resto de los peones a observar cada gesto, cada susurro, estableciendo turnos para que aprendieran la paciencia practicada durante décadas. «No bastan un día ni 2», aseguró el viejo domador. «La confianza se cultiva con constancia y humildad». Cada amanecer, bajo su guía, los hombres recorrían lentamente el sendero que separa la imposición de la comprensión.
En la penumbra del establo, Alejandro conversaba con Teresa mientras limpiaban los arreos. «Madre, creo que nunca había visto a don Enrique tan sereno». Ella sonrió, dejando que la brisa acariciara su rostro. «La verdad libera, hijo. Hoy la hacienda respira distinta». A unos pasos, Domingo reparaba el lomo de Sombra con manos expertas, su memoria rememorando cada lección de su propia formación. El eco del pasado murmuraba en sus pensamientos, pero su mirada se centraba en la confianza que brotaba en el vínculo forjado en tan pocas horas. En el salón principal, don Enrique revisaba viejos libros genealógicos y cartas desgastadas. Finalmente encontró el documento que confirmaba la alianza informal entre su padre y el anciano domador. Una promesa grabada en el tiempo, que por orgullo y orgullo ajeno había permanecido oculta. Al cerrar el libro, percibió que el peso de la herencia ya no era solo suyo. Ahora era compartido con Domingo y con Rodrigo, su hijo verdadero, a quien pronto tendría la oportunidad de conocer en persona. Poco a poco, la voz de la hacienda se transformó en leyenda viva. Forasteros comenzaron a llegar, no para presenciar una doma forzada, sino para aprender de la filosofía de paciencia y respectiva comprensión impartida por Domingo Ferreira. Talleres improvisados surgieron en los pabellones, y la antigua tradición volvió a florecer con un aire renovado. Bajo la tutela del viejo domador, cada semental halló un interlocutor paciente. Cada jinete, un maestro en la escucha atenta. Así, la reconexión entre las familias Vázquez y Ferreira, forjada en la honestidad restaurada, se convirtió en el cimiento de un legado capaz de trascender generaciones. Mientras el horizonte se iluminaba al caer de la tarde y los últimos rayos acariciaban el corral, el eco de cascos y susurros se unía al viento, narrando el triunfo del entendimiento sobre la fuerza. Sombra, símbolo de aquello que una vez fue temido, trotaba en libertad medida, enseñando a todos que la verdadera doma nace en el respeto mutuo y que, en el corazón de Andalucía, la sabiduría más profunda se halla en quien sabe guardar silencio antes de hablar.